Vamos a formar parte, los invitamos a participar de la primera conversación de la tarde entre el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Luis Basterra, y Mariano Bosch, director de IDEA y cofundador y CEO de Adecoagro. Políticas nacionales para la agroindustria. Mariano, ministro, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias, un placer estar acá. Buenas tardes a todos. Luis, muchas gracias por venir. Es un lujazo tenerte acá. Es realmente un placer para nosotros tener al ministro acá presente cuando vamos a discutir sobre la agroindustria. Paula nos decía recién, logremos una Argentina sostenible. Yo siento que nosotros desde la agroindustria como comunidad o como sociedad tenemos un rol importantísimo para esa Argentina sostenible. ¿Cómo ves vos desde el Ministerio qué es lo que a nivel nacional podemos hacer y estamos haciendo para lograr ese país que queremos? Buenas tardes a todas, a todos. Un concepto que está sobrevolando nuestra cotidianidad, que es la sostenibilidad. Y también hay, de parte de determinados sectores, posiciones que no se arraigan en desarrollos, conocimientos que sustenten la sociedad. Y es muy importante hablar de agroindustrias, presuponga que la agricultura no es el problema, la producción agropecuaria no es el problema, sino la solución a los problemas de la sostenibilidad. En este sentido, Argentina tiene un proyecto realmente importante, porque produce sabiendo que el capital natural hay que preservarlo, sabiendo que podemos tomar renta de extracción de productos, pero no consumimos el capital natural. En este sentido, todas las cadenas tienen esta calidad. Y hay un sistema científico tecnológico, hay sectores privadas que articulan para que estas cosas ocurran de la forma que tienen que ocurrir y que nuestros productos tengan esa visión de producción sostenible en el tiempo. A partir de esta visión, la llegada de una pandemia en un contexto macroeconómico muy complejo para la Argentina, con un fuerte endeudamiento, nos hizo definir prioridades para poder enfrentar estas adversidades que nos traían inconvenientes desde la logística, pero sustancialmente referidos a la preservación de la vida. Yo escuchaba recién a la vicepresidenta de IDEAS, la presidenta del coloquio. La presidenta del coloquio. Donde decía la búsqueda de acuerdos y de consensos. Sin lugar a dudas, ese es el camino que nosotros tenemos que transitar. Es un camino complejo porque no siempre es sencillo alcanzar acuerdos. Es una sociedad que está politizada y que muchas veces los intereses particulares de la política hacen que la confrontación reditúe más que los acuerdos y los consensos. Nosotros, por el contrario, lo que valoramos es la oportunidad de generar esos espacios de acuerdo y de consenso. Y voy a dar dos ejemplos. Uno, cuando ocurrió esa tensión con Brasil y que un grupo de empresarios se remitió a la Cancillería a pedir explicaciones, el canciller convocó a que podamos articular con los sectores empresariales. Y nace el Consejo Agroindustrial Argentino. Un consejo al que se fueron sumando distintas actividades y que entiendo que muchos aspirarían a que alcancemos resultados en menor tiempo. Pero lo más importante siempre es el proceso. Es un proceso en el cual hemos alcanzado acuerdos, lineamientos que nos permiten visualizar un horizonte de inversiones sostenibles en el tiempo. El otro es el caso... A la tarde vamos a tener gente del Consejo Agroindustrial para
que sean parte de la discusión del día de hoy. Sí, los he visto y hemos compartido largas jornadas de análisis y de debate. El otro es nuestro famoso plan ganadero, que pareciera que se espera que el maná del cielo caiga con una solución mágica para resolver los problemas de la ganadería. Y la verdad es que venimos con índices que vienen prácticamente sin modificaciones en los últimos 15, 20 años, o más, incluso algunos, y que sin embargo al hambre de por medio hay tecnologías que permiten tener un 30 o un 40% más de productividad. Entonces cuando nos hacemos el análisis de cómo se resuelve, es un problema financiero, es un problema de manejo, es un problema de logística, en realidad es un problema de articulación entre los distintos actores de la actividad. Por eso es que nosotros hemos relevado los 8 últimos programas ganaderos de los últimos 20 años para definir cuáles son las tecnologías y compartirlas con las provincias, porque todo esto ocurre en los territorios provinciales. Esto no ocurre en un Estado-nación en el cual desde nación uno pueda bajar una decisión y eso se aplica en el territorio. Es justamente una nación federal. Hemos articulado con las provincias. Ha habido una devolución. La semana próxima vamos a tener trabajos con cada una de las regiones, que son las que van a ser debatidas posteriormente con los actores del sector privado, de forma tal de construir procesos. No, el plan ganadero es el proceso, no existe una sola solución. A partir de esta visión de articulación, de identificar cuáles son las restricciones, empiezan a aparecer las restricciones para el desarrollo de la agroindustria. Cuando hablamos de infraestructura, yo vengo de una provincia del norte, de Formosa. Nosotros teníamos un plan de rutas que realmente transformó la Argentina hasta que de repente pararon. No vamos a hacer un juicio de valor, si fue por qué, por H o por B. Lo real es que hoy, nuevamente, la autovía se está en construcción y hay más de 1.900 obras de infraestructura que están en este momento reactivando para generar la competitividad sistémica. No es lo mismo Villa María, que tiene 2 líneas de 500, gasoducto, con General Belgrano en Formosa, donde teníamos una desmotadora que se cortaba la energía eléctrica de 132 2 veces por día y teníamos que reparar la desmotadora y nos generaba una falta de competitividad para el desmote de nuestro algodón. La posibilidad de generar un plan ante una inminente situación de estrés hídrico que se avecina. Nosotros de Nación podemos definir líneas de financiamiento, pero la estructuración tiene que ser desde las grandes obras, como está ocurriendo, probablemente el gobernador después lo nombre, finalmente se está haciendo una tarea muy importante en los bajos submeridionales, pero para poder identificar cuáles son las obras de infraestructura que efectivamente se requieren para que seamos competitivos. En esto, la competitividad también viene por las ciencias y por los saberes. Nosotros estamos promoviendo las AgTech, las Biotech. Vemos con mucho agrado cómo se registran eventos, cómo empresas de biotecnología hoy cotizan en Nasdaq y nos alienta a ver el compromiso empresario en nuestra tierra, invirtiendo en nuestra tierra, ¿no? Me encanta escucharte hablar de la tecnología y del desarrollo de la tecnología y de potenciar la tecnología en la agroindustria, que hay muchísimo potencial, como bien estás diciendo. Me quedo enganchado con la pregunta de la sostenibilidad que está flotando en todos lados. ¿Cómo le explicamos nosotros al mundo y qué es lo que están haciendo desde el gobierno para explicarle al mundo que Argentina tiene sistemas de producción de alimentos y energías renovables sostenibles y que nosotros estamos fijando carbono, que estamos haciendo las cosas realmente bien? Como agrónomos creo que lo entendemos bien a ese concepto. ¿Cómo le explicamos eso al mundo? ¿Cómo es esa discusión que ocurre en el resto del mundo? Porque esto claramente no es algo que empiece y termina en casa. Es importante hablar de ambiente, es fundamental. La especie depende de que el ambiente y la producción se haga de manera ordenada. ¿Puede esconder esta disputa algún otro interés subalterno? Sin lugar a dudas. Por lo tanto, nosotros estamos ofreciéndole al mundo, primero como país y luego como región, lo que nosotros estamos haciendo y que es una agricultura sostenible, cuidadosa, permanentemente controlada para verificar que estamos llevando adelante las prácticas que corresponden para poder tener nuestro capital natural, preservarlo y no consumirlo.
Nuestra estrategia fue, primero en el Consejo Agrario del Sur, definir que la agricultura no es el problema, la producción agropecuaria, agricultura de su traducción como suelen plantearlo, pero digo, la producción agropecuaria no es el problema, sino que es la solución. Aunamos una posición en el CAS, la compartimos con el Consejo Agrario de Centroamérica y posteriormente con la colaboración del ICA desde Canadá hasta Argentina hemos tomado una posición global, los países de la América, para mostrar que nuestros sistemas de producción son eficientes, pero a la vez son sostenibles y que la América y particularmente Sudamérica es proveedora de alimentos, pero también de naturaleza. Y eso es algo que nosotros tenemos que poner en valor. Hoy el mundo disputa cómo producir, pero ninguno se está planteando cómo nos hacemos cargo de los pagos de los servicios ecosistémicos sustanciales a la hora de identificar cuál es el costo de oportunidad de un ambiente. Me gusta, me parece que tenemos que trabajar juntos en ese planteo y de llegar juntos al mundo con esos alimentos y energías renovables sostenibles. Y cuando digo juntos es los privados y lo público. Y después, por último, para cerrar, porque el relojito nos mata, sí. Te dejo una pregunta que obviamente no vas a poder contestar por completo, pero ¿cómo manejamos? Eso lo estamos haciendo para exportar más. Creo que tenemos una reoportunidad para seguir exportando y ser unos jugadores en esa exportación y en proveer alimentos producidos en forma sostenible al mundo. ¿Cómo manejamos esa tensión de mayor exportación con el mercado interno, con la mesa de los argentinos, con el valor actual? Claramente hay una tensión ahí. ¿Cómo trabajamos esa tensión a nivel nacional? Es definir que ese tipo de problemas requieren esfuerzo compartido. No puede haber un sector de la cadena que sea responsable exclusivo de que determinados bienes, alimentos, lleguen a la mesa de los argentinos. Hemos tenido experiencias que han sido muy interesantes. Faltó maíz, dijimos, paramos la pelota, en 3 días se resolvió el encuentro de la oferta y la demanda, se superó la situación. Tuvimos una tensión en la carne, paramos la pelota, reabrimos las exportaciones, no en su totalidad, las volvemos a ampliar y lo nuestro no es una obsesión de cerrar mercado, por el contrario, necesitamos las exportaciones, necesitamos las divisas porque los compromisos que asumió nuestro país en tiempos pasados van a tener que ser cubiertos por los nuevos gobiernos. Nosotros estamos actuando con responsabilidad. No obstante, han habido ejercicios en los cuales hemos logrado definir productos que pueden ser accesibles para la población. Falta todavía más acuerdos para que podamos sostener el perfil exportador, incrementar el ingreso de divisas y a la vez satisfacer los aspectos nutricionales y culturales de determinados tipos de consumo de proteínas en la Argentina. Espectacular, Luis. Muchas gracias. Un lujo tenerte acá nuevamente. No, gracias a vos, Marianita. Gracias, ministro. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.